distensibilidad se refiere, habla de esa cosa para que no sea por ahí, por el otro lado. Habla de, este capítulo habla de lo que es las funciones del sistema arterial y del sistema venoso. Les ruego tomar atención porque lo que viene a continuación es un poquito más complejo. ¿Ya? La segunda unidad temática, o sea, lo que es esos temas, son mucho más complejos, porque deben aplicar, todos estos se aplican a la parte clínica, igual que los otros, pero estos, aquí está lo que es hipertensión, insuficiencia cardíaca y todo eso. Habíamos hablado de la complacencia, habíamos hablado de que, por ejemplo, la complacencia es distensibilidad por volumen, las venas son, por el otro lado, por allá. Las venas son 24 veces más, tienen más complacencia porque tienen 8 veces más distensibilidad y 3 veces más volumen. ¿Ya? Después habíamos hablado de que los vasos sanguíneos están exclusivamente inervados por el sistema nervioso autónomo simpático. Nunca te olvides eso. ¿Ya? Hay estudiantes hasta de cuarto o quinto año que no tienen ni idea de eso y eso está mal. Está muy mal, ¿sí? Lo primero que tienes que saber es que los vasos sanguíneos, que dan tanto arterias como venas, solo tienen inervación simpática. Y apuesto que más del 50% de ustedes se van a volver a equivocar cuando les haga algunas preguntas de examen, ¿sí? Con la aplicación clínica que se hace, ¿sí? Entonces, solo está inervado por el simpático. El 98% de los vasos tienen inervación simpática, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Un pequeño porcentaje tiene doble inervación. ¿Qué quiere decir? Simpática y parasimpática. Pero aquí el parasimpático, por ejemplo, va a producir en el tubo digestivo, por ejemplo, vasodilatación, ¿sí? Y en el mismo tubo digestivo el simpático va a producir vasoconstricción, pero como les digo, en el tubo digestivo solo cuando comemos. Entonces el flujo sanguíneo esplácnico solo es relevante cuando comemos, ¿sí? Y algunos vasos genitales y todos esos detalles. Dicho todo esto, entonces yo podría decir que el simpático, si está inervando a los vasos sanguíneos, el simpático por el otro lado, por allá, abran la puerta de ese lado, ¿ya? Entonces el simpático tiene un papel muy importante en la resistencia vascular, ¿ya? ¿Qué significa? El simpático, dependiendo de los receptores alfa o beta adrenérgicos, van a tener efectos sobre lo que es la resistencia vascular. ¿A qué me refiero con todo esto? ¿Sí? Los alfa adrenérgicos generalmente aumentan la resistencia vascular. ¿Qué significa los alfa adrenérgicos? Lo que hacen es hacer vasoconstricción. En cambio, los beta adrenérgicos, dependiendo el tejido y todo eso, van a de alguna manera bajar la resistencia vascular. No es en todos, pero la mayoría. Y estos hacen vasodilatación, por si acaso, ¿ya? Entonces, dependiendo la inervación que tengan y los receptores que tengan, el simpático puede hacer vasoconstricción y vasodilatación, ¿ya? En su mayoría, los vasos sanguíneos tienen los dos receptores, en su mayoría, ya sea uno o el otro, ¿ya? Y los receptores estos lo que hacen es, dependiendo la cantidad de receptores que tengan, algunos harán más vasoconstricción, más vasodilatación, ¿ya? Incluso depende de las situaciones. ¿Qué significa? Por ejemplo, si por alguna razón se produce pérdida de sangre, alguna situación de emergencia en el cuerpo humano, ¿sí? Como les digo, un accidente de tránsito, o sea, trauma producido por accidente de tránsito, lo que sea, ¿sí? Generalmente a veces cuando hay hemorragia se activan los alfa, ya son mecanismos que tienen. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando se tiene que producir, tenemos que hacer ejercicio? Cuando tenemos que hacer ejercicio debe aumentar el flujo. ¿Dónde? Aumentar el flujo sanguíneo, ¿dónde? En el músculo, ¿qué? Esquelético. ¿Cómo lo va a hacer? Porque yo cuando hago ejercicio secreto adrenalina. La adrenalina sobre el flujo sanguíneo del músculo esquelético lo que hace es aumentar, producir ¿qué? Vasodilatación. Por favor, son elementos, por allá. Son elementos importantes que se toman en cuenta. Les ruego, por favor,
toma, o sea, tenerlo en cuenta. Sí, esto lo trataré para más adelante. Bien, dicho todo esto, un detalle que se debe destacar. Hay un mecanismo que se llama relajación al estrés o complacencia diferida. Esto sí se pregunta en el examen, ¿ya? Y esto es importante, no solo para la parte fisiológica, sino para la parte clínica. Hay un mecanismo o un concepto que se habla de complacencia diferida. Complacencia o complacencia, como tú digas, diferida. ¿Sí? O relajación al estrés, así se llama, relajación al estrés. ¿Qué es este mecanismo? Te ruego que atiendas, ¿sí? No he revisado los exámenes ahora que me acuerdo, ¿sí? El lunes les voy a dar sus nombres, dependiendo si fuera antes o después del examen, pero no se estén, ¿cómo les puedo decir? Apuesten al ganador, o sea, saquen la buena nota al primer examen, al primer tiempo. No creas que porque tienes varias oportunidades, aunque solo tienes una base, ¿sí? Y una al final, ¿sí? Que no debería haber. Siempre les he dicho a los hombres, si se te muere tu paciente vas a tener otra oportunidad, si ese es un mal tratamiento vas a tener otra. Y pregunta, si un médico como vos le tocara a tu familiar querido, a tu hijo, si tuvieras a tu papá, a tu mamá, y se equivoca, ¿va a tener otra oportunidad? Pregunta. Es que no tenemos que pensar así. Esa es la mediocridad de muchos países, de darle varias oportunidades. No hay aquí oportunidades. Sí, en serio. Ahorita pensamos, no, pues como no te va a pasar nunca nada a vos. Pero ¿qué pasa si tú estás en el papel de paciente y se te equivocan contigo? Tu papá, tu mamá, tus hijos, ¿sí? La persona más querida que tengas, ¿sí? Tú vas a permitir que, o sea, sería correcto de, pues yo tengo otra oportunidad, tengo mi, ¿cómo se dice esto aquí? ¿Revalida? ¿Cómo es? El recuperatorio, olvídate, no vas a tener recuperatorio. Así que mejor te pones las pilas. Y les vuelvo a decir, has entrado a medicina, o eres infalible y eres bueno, o la otra opción, eres infalible y eres bueno. ¿Ya? Y si eres muy bueno y excelente, mucho mejor. Bien, entonces, la relajación al estrés o complacencia diferida. ¿Qué pasa cuando un vaso es sometido a una presión alta? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Ahorita te voy a explicar. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando un vaso sanguíneo es sometido a una presión alta? ¿Sí? Entonces, los vasos sanguíneos les he dicho que son distensibles, ¿correcto? Todos, incluyendo distensibles, incluyendo las arterias y las venas. Entonces, cuando a un vaso sanguíneo, o todo el sistema cardiovascular, porque estamos hablando de los vasos, es sometido a alta presión, o sea, la presión, por favor, ahorita ya vamos a estudiar, ¿sí? La presión es la fuerza que ejerce, en este caso, la sangre en la superficie interna de los vasos sanguíneos. Entonces, a eso se llama presión. Ojo, la presión es una fuerza, y la presión se traduce como la fuerza que ejerce la sangre, fuerza que ejerce la sangre en la superficie interna de los vasos sanguíneos. Cuando yo te pregunte, me vas a responder así. Por el otro lado, ya me vas a responder así, ¿sí? Es la fuerza que ejerce. Ya tienen que aprender a manejar conceptos correctamente. Si yo te pregunto en la práctica, no estás estudiando para hacer cualquier cosa, ni siquiera técnico. Incluso los técnicos tienen su vocabulario bien establecido, ¿sí? Así que cuando yo te pregunte qué es presión, es una fuerza que ejerce la sangre en la superficie interna de los vasos sanguíneos. Entonces, en este caso yo podría cambiar esta P y ponerle a la sangre. Ahí está, la sangre. Entonces, esta fuerza que ejerce la sangre en los vasos sanguíneos en la superficie interna se llama presión. Ahora, ¿qué pasa cuando un vaso es sometido a alta presión? En realidad, lo que va a pasar, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? El vaso en un principio también va, entre comillas, va a subir la presión dentro de él. Va a subir, ¿sí? Porque no te olvides que es un vaso que tiene pared muscular. Pero ¿qué pasa después de un tiempo? ¿Sí? Ante esa presión, el vaso cede. Eso necesito que entiendas. Primero te explico para que me entiendas. Entonces,
mi vaso sanguíneo no es como una manguera que aunque le sometas presión, él no se va a distender. Cuando al principio le sometes presión al vaso, dentro de él la presión sube. Pero no puede el vaso mantener esa presión todo el tiempo constante. ¿Por qué? Porque si haría eso, algunos vasos débiles podrían romperse. Entonces, ¿qué hacen los vasos para que esta presión no siga generando estrés en la pared del vaso sanguíneo? Allá, por favor, por ahí. Ya, estrés en la pared del vaso sanguíneo. El vaso cede, en otras palabras, se relaja. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace? Sí, lo que hace es, al relajarse, ¿qué creen que va a pasar cuando al principio sometido a alta presión? ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Sí? Al relajarse, la presión, ¿qué es lo que va a hacer? Va a bajar. O sea, se va a reacomodar. Ojo que aquí hay un caso clínico y se pregunta en residencia médica, he visto varias veces. ¿Sí? ¿Qué dice? Yo le administro a mi paciente que está a mi cargo, le administro unos 2 litros de solución. Ya saben que yo no voy a hablar de suero mucho, pero si quieres hablamos de sueros. ¿Ya? Entonces, si yo le administro 2 litros de solución a mi paciente, que tiene ¿cuánto de volumen sanguíneo? En total, 5 litros. 5 litros. Entonces, esto es 2 más 5. Entonces va a ser igual a ¿qué? A 7 litros. ¿Qué va a pasar con el sistema? Ya, por lógica, si yo le administro a un sistema hidráulico 2 más volumen, la presión va a subir. Entonces, ¿qué va a pasar con mi paciente? Al principio que yo le aumente esos 2 litros, la presión va a subir porque estoy aumentando el volumen. Y el volumen, no te olvides que el sistema cardiovascular es un circuito cerrado. Y ese circuito cerrado no puede escapar por así nomás por ninguna parte líquido. Entonces, si yo le administro 2 litros extra a mi cuerpo, a los 5 litros que ya tengo, pues para que tú entiendas, mi presión va a subir. Porque ahora mi sistema va a manejar 7 litros. Pero ¿qué va a hacer mis vasos sanguíneos? ¿Por qué? Porque esta presión puede influir sobre los vasos más pequeños y más débiles y pueden hacerlos reventar. Ejemplo, el cerebro. Entonces, no he dicho que solo uno, puede ser en todo el sistema, otros vasos también. Entonces, ¿qué va a hacer tu sistema cardiovascular, los vasos sanguíneos, para reacomodarse y hacer que esa presión y ese extra de volumen no influya mucho?